El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Ayer hablábamos del teléfono descompuesto. Si ustedes recuerdan, meditábamos cómo este juego hace que se tergiverse, se cambie completamente el mensaje. Y obviamente lo veíamos en el ejemplo del pueblo de Israel, que fue llevado a las puertas de la tierra prometida, y por el mal testimonio de los scouts, de los exploradores, que confiaron más o vieron más grande el poder o la grandeza física de los habitantes de ahí que el poder de Dios, que había librado a los judíos de Egipto. Y cómo a veces este mensaje equivocado es el que transmitimos con nuestras acciones, nuestras palabras. Le damos más poder y más fuerza a nuestro alrededor, a mi problema, a mi enfermedad, mi situación. Padre, es que estoy así, ay, Padre. Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Que puede más esto? ¿Estás confiando más en tu problema o le estás dando más poder a tu problema que al poder de Dios? Y decíamos, si el pueblo judío fue testigo de la liberación de ellos, pasando por el desierto, bueno, sacándolos primero con estas 10 plagas y luego sacándolos de Egipto, pasando por el mar, y cómo vence a Egipto con el mar, y cómo los lleva a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y a pesar de eso, no entendieron el mensaje original de Dios, de yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, y confiaron más o le dieron más fuerza a los pueblos chafas. Comparados con Egipto eran pueblos chafas, pero los eran 24 exploradores, 23 bien cobardes. Ay no, que miren que no vamos a poder, que miren. Y solamente Caleb dijo: no, sí podemos, no le saquen, vamos a entrarle, Dios es nuestra fuerza. Y obviamente decía yo que este mensaje se da, por ejemplo, el primer mensaje es mi relación con Dios. Yo estoy con Dios, es esa buena nueva. Dios es mi Dios, es mi Señor, es mi Salvador, es mi Padre, me ama. Si yo tengo este mensaje, podré transmitirlo en todos los momentos de mi vida, en mi ser hombre, o sea, en mi trato con los demás, en mi trato con mi familia de origen, padre, madre, hermanos, con mis amigos, en mi familia actual, mi esposa, mi esposo, mis hijos, en mi trabajo, en todo. Tengo este mensaje y lo transmito.
Pero si yo pierdo este mensaje, voy a estar haciendo el teléfono descompuesto, entonces no voy a convencer a nadie ni voy a dar a conocer a Dios a través de lo que yo vivo. ¿Por qué? Porque me quedé con un mensaje equivocado o perdí el mensaje original de Dios. Esto fue lo que veíamos el día de ayer y hoy, pues se complementa interesantemente con esta lectura, porque ¿hasta dónde podemos arrastrar a alguien a esta situación? El pueblo tiene que vagar 40 años en el desierto, 40 años por haber dudado. Y hablamos de los 40 es tiempo que va a vivir el pueblo, y no se refiere solamente para nosotros de 40 años, sino el tiempo necesario hasta que aprendas, hasta que entres en la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Ya no es un lugar geográfico, no es Jerusalén, no es el templo, sino es el reino de la divina voluntad. Hasta que entres en el reino de la divina voluntad, pues es cuando entonces pues vas a entrar en el reino, en la tierra prometida, que es el tiempo que pues tú vayas a decidir empezar a hacerlo. Y los 40 años representa esto, la dureza, la terquedad. Y veíamos aquí en el texto de ahora, todavía seguimos en el libro de los Números, cómo llegan al desierto del Sin, ya muere la hermana de Aarón y de Moisés, María muere, y pues viene esta situación, la falta de agua. Oye, siguen tercos, siguen no entendiendo el mensaje. Dios es todopoderoso, Dios es creador, Dios es liberador, Dios está con el pueblo. Tienen un problema, la falta de agua, o sea, algo para vivir. Y aquí podríamos meditar en todos nosotros de que sí, yo creo en Dios, y cuando viene algo muy difícil, algo que toca tus entrañas, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tus nietos, tu salud, y entonces renegamos. Y vean la gravedad de esto, porque no solamente el pueblo renegó de Dios, hace que los líderes duden de Dios. Vean la fuerza de la duda, vean la fuerza cuántas veces, a veces los hijos podemos arrastrar a los padres, o los laicos arrastrar a los sacerdotes a dudar de Dios. O sea, vean esta responsabilidad tan grande. Y lo vemos precisamente en este contexto, cuando están renegando de Dios otra vez, porque están con hambre, con sed, y en el desierto. Dice, les faltó el agua, y amotinándose contra Moisés y Aarón le dijeron, ojalá hubiéramos muerto en la paz del Señor como nuestros hermanos. Está refiriendo los que han muerto en Egipto. ¿Por qué nos has traído a la comunidad? ¿Por qué han traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este horrible sitio que no puede cultivar, que no tiene higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera agua para beber? O sea, vuelve esta situación de no transmitir el mensaje original. Moisés tomó la vara que estaba colocada en la presencia dicen, Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la tienda de la reunión y ahí se postraron rostro en tierra. Esa es la actitud correcta. Bien, esta situación es, ¿a dónde tengo que ir? Adorar a Dios. La adoración es la fuerza del hombre, la adoración es la sabiduría del hombre, la adoración es el camino del hombre, porque a través de la adoración yo reconozco mis miserias, me glorío de mi incapacidad para que la fuerza de Dios se manifieste en mí. Pero si yo no lo hago así, pues voy a confiar más en mí, en mi fuerza, en mi capacidad y en lo que tengo. Entonces la gloria del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara, reúne a tu hermano Aarón a la asamblea y en presencia de ellos ordena la roca que dé agua. Sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus ganados. Parecía todo muy bien. Pero vean aquí lo interesante. Moisés tomó la vara que estaba colocada en la presencia del Señor, como él se lo había ordenado, y con la ayuda de Aarón convocó a la comunidad delante de la roca y les dijo, escúchenme rebeldes, ¿creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Moisés alzó el brazo y golpeó 2 veces.
El número 2 es imperfección, inconstancia. No confiar completamente en Dios. O sea, no es el hecho de esto, ay, pues que son dos. O sea, hay que entender el trasfondo de esto. No solamente es el hecho de los dos, sino lo que hay en el corazón de Moisés en ese momento. Y por eso no se le permite a Moisés entrar en la tierra prometida. Va a tener que purificarse. Purgatorio, que nosotros tenemos y que a veces no entendemos. Moisés alzó el brazo y golpeó 2 veces la roca con la vara y brotó agua tan abundante que bebió toda la multitud y su ganado. Présteme la Biblia, por favor, de Jerusalén. Y luego dice, el Señor les dijo luego a Moisés, por no haber confiado en mí. Espérate, ¿hicieron o no hicieron lo que Dios les mandó? Sí, pero dudaron, no confiaron completamente. Y ese es el peligro. Cuando las personas atienden a otros y se centran demasiado en la queja, hacen, si no estamos bien agarrados de Dios, hacen que dudemos de Dios. Y esto va para nosotros como consagrados sacerdotes o las autoridades, como es el papá, la mamá. O sea, fácilmente podemos caer en esa duda. Sí, dice, por no haber confiado en mí, por no haber reconocido mi santidad, en presencia, ese es el problema, que fallaste en tu fe y en presencia del pueblo tú debías de haber sido firme, pero no lo fuiste. Y esto te llevó a dudar de mí. Hiciste que el mismo pueblo también dudara. ¿Sí? Y dice este texto en el que estamos, de Números, capítulo 20. Versículo, dice, del 1 al 13. Cuando dice, toma la vara, reúne a la comunidad y Aarón habla con ellos. Tomó Moisés la vara, la presencia, convocó Moisés a Aarón y a la asamblea y les dijo, Moisés alzó la vara y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Sí? Castigo de Moisés y Aarón. Dijo Yahvé a Moisés, por no haber confiado en mí y reconocido mi santidad ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis, o sea, no van a guiar, no van a hacer entrar a este pueblo en el reino de la divina voluntad, que es la tierra prometida. A esta asamblea hasta la tierra que les he dado. ¿Sí? Y dice la nota al pie de página de 12, dice, esta falta de Moisés y de Aarón queda en el misterio. Moisés habría faltado a la fe golpeando 2 veces la roca, lo cual no se encuentra en el paralelo de Éxodo. Quizá el redactor, bueno, aquí nos hace dice, es para explicar el hecho de que no haya entrado en la tierra prometida, ¿sí? Y este relato pues está en este sentido. Ok, aquí lo que nos refiere es esta manera de querer explicar por qué Moisés no entró. El redactor del libro pues hace ver en esta falta de confianza. Esto obviamente pues la falta no está solamente, a lo mejor pues todos dudamos. El problema es cuando mi duda hace dudar a otros, o en pocas palabras, mi pecado hace pecar a otros, que se llama la piedra de escándalo. Ay de aquel que sea escándalo, tropiezo para otros. Toda autoridad tiene responsabilidad. O sea, la autoridad, la fuerza que Dios te ha dado como hombre, como mujer, como padre, como madre, como esposo, como esposa, conlleva una responsabilidad, respuesta de lo que se te ha dado a Dios. Imagínate todas las almas que Dios te ha encomendado y que tú no has llevado hacia Él. Que te has preocupado más de otras cosas, tus problemas, tus miedos, todo eso, y has transmitido esa falta de fe a esas personas. Has hecho que no crean en el poder de Dios, en la confianza completa y total en el abandono a Dios. Por eso es necesario que no seamos sordos a la voz de Dios. Constantemente tenemos que estar buscando, tenemos que estar atentos a lo que Dios
nos pide. Y obviamente lo vemos claramente en el texto del Evangelio. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues que esto. ¿Quién dicen ustedes? Pedro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pedro, esto no te lo ha revelado nadie más que mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de esto Jesús empieza a hablar ya directamente de su misión, que va a ser ir a Jerusalén, padecer delante de las autoridades, sufrir la muerte y resucitar. Obviamente, aquí viene el aspecto de con qué facilidad podemos desviarnos. Pedro le pasó. Pedro al oír esto le dice, Señor, que no te pase esto, vámonos a otro lado. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué sería? La duda. ¿Sí? O sea, no me hagas caer en la duda, apártate de mí. Porque tu decisión, tu acción es de duda, no es de confianza en lo que se te está diciendo. Porque es como decirle a Dios, oye, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no actúas así? O sea, es como le quisiéramos enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Y cuestionamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando realmente descubrir que en la miseria que yo tengo, en mis debilidades, es donde Dios se va a manifestar más fuerte. Dos objetos no pueden ocupar un mismo espacio en un mismo tiempo. Si tú tienes confianza en ti, no puede actuar la fuerza de Dios. Pero si tú te humillas y te abajas, Dios actúa a través de su fuerza, porque no confías en ti. Y obviamente aquí mi querido Pedro, como Moisés, pues confió más en la acción humana que en la palabra que se ha dado. A Moisés le dijo nada más con la vara. El signo de 2 veces representa esa imperfección. Y en Pedro, pues le dice, Señor, vámonos, que no te pase esto. Y Jesús denuncia abiertamente que esa actitud no es de Dios. Y a pesar de que fue nombrado Papa, a pesar de que se le dio las llaves del cielo, quiere decir que cualquier autoridad, si no se mantiene en esa confianza y en esa obediencia, podemos caer en el escándalo, hacer tropezar a otros. Imagínate, Pedro quiso hacer tropezar al mismo Jesús. Y dice, Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Imagínate, una persona va caminando en ese proceso de abandono, de confianza en Dios, y por tu actitud, por tu falta de testimonio, por lo que tú quieras, haces tropezar, o sea, haces caer a otro en su fe. Y esto es la gravedad de un pecado, ser piedra de escándalo, que es la piedra de molino. Más te valiera que te amarraran una piedra de molino en el pescuezo y te aventaran al mar, antes que hacer tropezar a uno de estos más pequeños. ¡Qué tarea tan grande! Por eso es solamente desde la humillación, del reconocimiento de mis miserias, dice San Pablo, si me voy a gloriar, y él lo dice, ¿no? Pues supe de un hombre que tuvo una visión que fue al cielo, y dice, pudiera gloriarme de esto, pero no, voy a gloriarme de mis debilidades, porque entre más me glorío, o sea, entre más reconozco y veo mis debilidades, no confío en mí y aprendo a confiar en Dios. Y es por eso es tan importante entender el proceso de la escucha y de la obediencia. Es un entrenamiento. Entre más aprendamos a escuchar y a obedecer, nuestra fe será más grande. Aprenderemos a ver más nuestras miserias y a dejar que Dios actúe en nosotros y poder ser instrumento de bendición para otros, de que conozcan a Dios, que lo amen, que lo sirvan, que lo adoren y lo glorifiquen. Pero no vaya a ser que el Señor, esto fue un momento, pero no vaya a ser que a la hora del juicio te digan, apártate, Satanás,
porque tú no actuaste, tu vida no fue de acuerdo al plan de Dios, que es la condenación del alma. Y bendito sea Dios que a través de su palabra y el tiempo que todavía tenemos, porque no sabemos cuándo moriremos, nos da esa oportunidad. No la desaprovechemos y digamos con el salmista: Señor, que no seamos sordos a tu voz, que no seamos sordos a tu palabra, que no seamos sordos al abandonarnos ante la dificultad, ante el sufrimiento mío o de un ser querido. Porque esta tentación de Pedro no fue por él, sino por su ser querido que no sufra. ¿Cuántas personas, por no querer ver sufrir a su ser querido, cometen pecados y los hacen caer? Los llevan a brujerías, limpias o cosas que no son de Dios, porque creen que es que me hicieron un mal, le hicieron esto. Justificamos el fin y no importan los medios. Justificamos los medios por el fin. No. Por eso, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Presentamos el pan y el vino y las intenciones de cada uno de ustedes y de nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios.